Hola, Tito Martínez. Me llamo Pepito, me presento y quiero retarle a un debate sobre Dios y su naturaleza. Pertenezco a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, a la Iglesia verdadera que son los mormones, y quiero retarle a un debate. He estado viendo que últimamente has estado haciendo algunos escritos y vídeos en contra de nuestra amada Iglesia y quiero retarle un debate para, uno, que usted cambie esa doctrina herética y de herejía que es el enoteísmo y venga a nuestra Iglesia en Madrid de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y traerle a la auténtica verdad. Dígame si acepta el debate, que con gusto estaré esperando para traerle a la auténtica verdad, a usted y a todos los suyos. Hola Pepito, vale, vamos a tener un debate sobre un tema muy importante y es el asunto del Dios Padre. El Dios Padre como el Dios Supremo, que así lo enseñó Jesús y que ustedes rechazan, ya que ustedes no creen que el Padre Celestial sea el Dios Supremo. Pues ustedes mismos enseñan que hay otros dioses que son superiores al Padre Celestial, que el Dios Padre tiene a otro Dios Padre sobre él y ese Dios Padre a su vez tiene a otro sobre él y así millones y millones de dioses tatarabuelos que según usted pues están en el universo, cuando ha de saber, criatura, que Jesús dijo que el Padre es mayor que todos. Y ahora voy a buscar el pasaje del Evangelio donde Jesús lo dice bien clarito, que el Padre es mayor que él y además mayor que todos. Dígame usted cómo interpreta usted esas palabras de Jesús. Voy a buscar el pasaje y se lo voy a leer. Mire, Pepito, si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 29, Jesús dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos. Se lo repito, mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo le pregunto, Pepito, si Jesús dice que el Padre es mayor que todos, ¿por qué ustedes dicen que no, que eso es mentira, lo que dijo Jesús? Que Él no es mayor que todos, que hay otro Dios Padre que es mayor que el Padre Celestial. ¿Quién miente? ¿Miente Jesús o mienten ustedes, Pepito? Espero su respuesta. Vale, Tito. Pues acabo de escucharte y rechazo contundentemente todo lo que acabas de decir, ya que dices que te basas en la Biblia, pero existe algo más importante que la Biblia, que es el libro del Mormón, porque nuestro gran hombre y profeta Joseph Smith, él escribió ese libro porque estuvo inspirado por Dios, y tienes que saber que Dios Padre en realidad es un ser humano resucitado y exaltado, cuyo nombre es Elohim, y que alguna vez no era Dios. Más bien, él fue alguna vez un hombre mortal de otro planeta. Perdón, que me ha entrado la tos. Pues bien, Dios Padre estaba en otro planeta, pero logró eventualmente llegar a la Tierra y siendo un hombre, pues consiguió la exaltación, ¿no? Y la posibilidad de ser hecho Dios. Y bueno, pues nuestro gran libro, el libro del Mormón, sitúa el tiempo y el espacio pues diferentemente que el cuerpo y la carne. Y es por eso que Dios al principio no tuvo ni espíritu ni fue omnipresente. Y nuestro gran profeta José Smith pues lo explicó de esta manera. Es decir, que todos los seres humanos de la Tierra podemos llegar a ser Elohim, podremos llegar a ser exaltados, pero solamente si seguimos las enseñanzas de José Smith y a la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, y podremos llegar a convertirnos en nuevos dioses. A ver, Pepito, y toda esa historieta, ese cuento chino que usted me acaba de contar, ¿qué pasa? ¿Que a Jesús y a sus apóstoles se les olvidaron contarnos algo tan importante? Me pregunto, ¿se le olvidaron al Señor Jesús y a los apóstoles contarnos toda esa historieta de que el Dios Padre
no es el Dios supremo, sino que hay otros muchos más dioses padres por encima del Padre Celestial. Entonces Jesús mintió cuando dijo que el Padre es mayor que todos. Yo le pregunto a usted, contésteme en su siguiente audio esta pregunta. Si Jesús dice que el Padre es mayor que todos, eso es una total contradicción con lo que usted ha dicho, Pepito, y lo que enseña su secta de los mormonoides. Al decir que el Dios Padre, Jesús, al decir que es el Dios supremo, no puede haber dioses superiores al Padre Celestial. Es totalmente imposible, porque si no Jesús habría mentido. Entonces yo le pregunto, ¿por qué enseñan ustedes que Jesús mintió ahí en ese texto del Evangelio de Juan, capítulo 10, cuando dice que el Padre es mayor que todos? ¿Me puede decir usted responder a esta pregunta? ¿Por qué entonces Jesús mintió? Porque no se le iba a olvidar a Jesús algo tan importante como el cuento chino que usted me acaba de contar. ¿Cómo se le iba a olvidar a Jesús contarnos una revelación tan importante como esa? De que para ser salvos tenemos que pertenecer a una secta, a una religión, o que para ser salvos tenemos que creer que el Padre Celestial tiene a otro Padre sobre él. ¿Qué pasa? ¿Se le olvidó a Jesús? ¿Me puede responder usted a esa pregunta? ¿Por qué entonces Jesús mintió al decir que el Padre es mayor que todos? A ver, Tito, es muy simple. Lo que tú te estás diciendo tiene una respuesta bastante sencilla que espero que aceptes y entres en nuestra amada Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Y es que cuando Jesús se refería a que el Padre Celestial es mayor de todos, al mayor de todos, simplemente está diciendo que es el mayor Dios de esta galaxia, pero no de todas las galaxias y de todos los universos. Y además te voy a decir por qué esto es totalmente cierto, y es que José Smith, en 1820, cuando creó la Iglesia verdadera, él se fue a orar a una arboleda y allí tuvo una gran visión donde se le aparecieron dos personas que se identificaron como Dios Padre y Jesucristo, y a raíz de esa visión que nosotros creemos a fe ciega, pues creó la Iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, y ese fue el inicio de la Iglesia del Mormón, y luego escribió el libro del Mormón porque un ángel se le apareció. Y eso es realmente increíble, y todos lo queremos a fe ciega. Queremos que tú entres en nuestra iglesia y aceptes que Dios Padre, pues sí, es el mayor de esta galaxia, pero que una vez fue un ser humano y se ha convertido con sus grandes esfuerzos en un gran Dios de esta galaxia, pero que existen otros dioses por encima de Dios Padre. Y para terminar esta intervención, y ahora te paso palabra, si Dios Padre fue un ser humano que se convirtió en Dios, pues también una mujer puede hacer eso, y existe también una madre Dios, y pueden existir muchas madres dioses, incluso una madre Dios todopoderosa por encima de Dios Padre. Eso es algo que es totalmente normal. Vamos a ver, Pepito, ponga atención. Usted dice que cuando Jesús dijo esas palabras de que el Padre es mayor que todos, se refería solamente a los dioses, a todos los dioses de esta galaxia. ¿Y por qué no lo dijo Jesús? ¿Me lo puede decir usted? ¿Qué pasa? ¿Que se le olvidó decir? No, a ver si me entendéis, yo cuando digo que el Padre es mayor que todos, solo me refiero a todos los dioses de esta galaxia, de este universo. Eso lo dijo Jesús, ¿verdad que no? Jesús dijo que el Padre es mayor que todos, que todos. Y si dice todos, es todos. Es una expresión absoluta, todos. Es mayor que todos los dioses y no hay ningún otro Dios sobre él, porque él es el único Dios verdadero, como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Y para tener la vida eterna, ese es el conocimiento que tenemos que tener, Pepito, de que el Padre es el Dios supremo, que no hay otro Dios sobre él. Él es un Dios único en el sentido de que es el Dios supremo. No hay otro Dios por encima de él. Él es el Dios de Cristo y el Dios de todos. Eso que usted dice, que su religión dice que ahí solo se refiere a la galaxia nuestra, que el Padre es mayor de todos los dioses de la galaxia, pues es una patraña, eso es una espantosa doctrina de demonios, una soberana estupidez, pues que se inventaría alguien de su religión, de los mormonoides, de su secta,
pero que es absolutamente antibíblico y absolutamente contrario a lo que enseñó Jesús. Es una doctrina anticristiana, se mire por donde se mire, Pepito. Jesús fue bien claro, el Padre es mayor que todos, prueba absoluta e irrefutable de que el Dios Padre es el Dios supremo, no existe ningún otro Dios por encima de él. ¿Que hay otros dioses inferiores al Padre Celestial? Por supuesto que sí. La Biblia los menciona, que son los ángeles, los hijos de Dios, el propio Cristo es inferior al Padre, porque él lo dijo, el Padre es mayor que yo. Pero que haya un Dios superior al Padre Celestial, eso es una mentira del diablo repugnante, contraria a las palabras de Jesús cuando dijo que el Padre es mayor que todo. ¿Esto qué demuestra? Pues simplemente demuestra que ni José Smith, ni usted, ni su secta de los mormonoides creen en Jesús. Sencillamente han sido engañados por el padre de la mentira, que es Satanás, y rechazan, pisotean y escupen las propias palabras del Señor Jesucristo. Así que nada, pues peor para ustedes. Sigan así y verán dónde van a ir a parar. Bueno, después usted ha dicho, Pepito, que todo eso que ha dicho usted, toda esa historieta es absolutamente verdadera, es cierta, porque un ángel se le apareció a José Smith, el fundador de su secta, en el siglo XIX, y le contó esta historieta y le dijo que era un ángel de Dios. O sea, vamos a ver, Pepito. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a la gente. Lo dijo Pablo en 2 de Corintios. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que si se aparece Satanás y dice, si a usted, por ejemplo, se le aparece Satanás y dice que él es un ángel de Dios, haciéndose pasar por ángel de luz, entonces va usted y se lo cree. ¿Usted se lo cree? Pues exactamente lo mismo lo que ocurrió con José Smith. Se le apareció Satanás o un ángel de Satanás y le dijo, pues le reveló esas mentiras, esas doctrinas de demonios, y ustedes dicen que no, que fue un ángel de Dios quien se apareció. ¿Y cómo saben ustedes que era un ángel de Dios? Es totalmente imposible que fuera un ángel de Dios. Primero porque lo que supuestamente ese ángel enseñó es absolutamente lo contrario de lo que enseñó Jesús. Por lo tanto, es imposible que fuera un ángel de Dios. Un ángel de Dios no va a enseñar diametralmente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús cuando Jesús dijo, por ejemplo, el Padre es mayor que todos. ¿Cómo un ángel de Dios va a enseñar todo lo contrario? Va a decir, no, cuidado, hay otro Dios superior al Padre Celestial. ¿Eso lo puede hacer un ángel de Dios? Imposible, porque él no va a enseñar lo contrario de lo que dijo Jesús. Por lo tanto, esa es la prueba irrefutable de que no fue ni un ángel de Dios llamado Moroni, ni nada de eso quien se le apareció a José Smith, suponiendo que fuera un ser sobrenatural quien se le apareció, pues evidentemente o era un ángel de Satanás o era el mismísimo Satanás disfrazado como ángel de luz. Punto y pelota. Por consiguiente, Pepito, a José Smith, ese falso profeta, ni se le apareció Dios el Padre ni se le apareció Jesucristo. Imagínese usted, suponiendo que se le apareciera el Dios Padre y el Señor Jesucristo, o sea que ellos enseñaron todo lo contrario de lo que dijo Jesús cuando dijo que el Padre es mayor que todo. Es mayor que todos. O sea, resulta que según ustedes, el Dios Padre y Cristo le dijeron a José Smith todo lo contrario, absolutamente lo contrario de lo que dijo Jesús en ese pasaje del Evangelio de Juan. Usted es consciente de la tontería que dice, de la contradicción, de la estupidez que dice, de la estupidez y la doctrina de demonios que enseñan en su secta de los mormonoides. ¿Cómo el Dios Padre y Cristo se van a contradecir y le van a enseñar a José Smith una doctrina que es totalmente lo opuesto, lo contrario de lo que enseñó Jesús? ¿Pero ustedes no piensan o qué? Eso que ha dicho usted de que el Dios Padre un día fue un ser humano, incluso enseñan ustedes que murió clavado en un madero en otro planeta, que nació como un bebé en otro planeta y que vivió con un ser humano. Bueno, algo tan importante, una revelación tan importante como esa, ¿por qué Jesús se le olvidó contarla? Porque Jesús no nos dijo absolutamente nada, ni una sola palabra de una revelación tan importante como esa. Porque sencillamente es una mentira, es una fábula. Ya lo predijo el apóstol Pablo cuando dijo que los apóstatas de la fe, todos estos falsos cristianos, apartarían sus oídos de la verdad, es decir, de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué más dice? Y se volverían a las fábulas. A las fábulas. ¿Sabe usted lo que es una fábula? Es un cuento mentiroso, un cuento falso.
exactamente lo mismo que ocurrió con su secta falsa de los mormonoides. Apartaron sus oídos de la verdad, de las Sagradas Escrituras, de la verdadera doctrina, y se volvieron a los cuentos mentirosos, a las fábulas. Así que ahora, pues tiene usted, Pepito, la oportunidad de arrepentirse, de abandonar esa secta diabólica para no condenarse en el lago de fuego. Bueno, y luego sobre el asunto que ha mencionado usted de que existen diosas madres, la Biblia no menciona una revelación tan importante. Una vez más vuelvo a preguntarle lo mismo, una revelación tan importante como esa, como la de la existencia de diosas madres. ¿Qué pasa? ¿Se le olvidó a Jesús contarnos esa revelación tan importante? ¿Y a los apóstoles también se les olvidaron? Según ustedes, Cristo era tan tonto que se le olvidó contarnos esa revelación de las diosas madres. Porque Jesús no dijo jamás ni una sola palabra de diosas madres. Él habló de su Padre Celestial, el cual es el Dios supremo, el único Dios verdadero, y no existe, por tanto, ningún otro Dios por encima de él. Eso es lo que dijo Jesús, fue la enseñanza de Jesús. Y para tener la vida eterna, ese es el primer, escuche bien, Pepito, el primer conocimiento que tenemos que tener. El Padre como el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, y luego el segundo conocimiento de Jesús como el enviado del Padre y el Mesías. Jesucristo, Jesús es el Mesías, el enviado del Padre. Ese es el conocimiento que tenemos que adquirir si queremos tener la vida eterna en el futuro. Lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Ustedes, los mormonoides, pues rechazan los dos conocimientos. El del Padre como el único Dios verdadero, el Dios supremo, y el segundo conocimiento de que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico carnal del rey David. Rechazan y pisotean tanto uno como el otro conocimiento. Por lo tanto, si Jesús dijo que la vida eterna consiste en eso, él lo dice, que la vida eterna consiste en tener ese conocimiento. Ustedes rechazan ese conocimiento, por lo tanto, jamás van a tener la vida eterna. De acuerdo, Tito. Acabo de escuchar tus audios y realmente me doy cuenta que estoy debatiendo con una persona que parece ser que realmente sabe las Escrituras. Y bueno, quería preguntarte una cosa, ¿no? Porque yo llevo en la Iglesia de Jesucristo los últimos días más o menos 5 años y allí pues me han enseñado todo lo que sé sobre la Biblia y sobre todo pues sobre José Smith y sobre esta doctrina de los dioses, y que es la que yo creo. Y es que para mí los dioses tienen un linaje infinito, es decir, que por encima de Dios Padre hubo otro Dios Padre y hubo otro Dios Padre, y a mí me han enseñado que yo puedo llegar a ser Dios Padre como lo fue Dios Padre. Entonces, no sé si tú me entiendes. Tú me estás diciendo entonces que esto no es así. Entonces, te quiero hacer también una otra pregunta. Y es acerca de esto que me estás contando de que Satanás se disfraza de ángel de luz y que puede engañar, y que la visión que tuvo José Smith, pues a lo mejor se le presentó Satanás. Quería preguntarte, ¿para ti qué es más importante? ¿El libro del Mormón, de esta gran visión que tuvo José Smith, o la Biblia? Porque ahora mismo empiezo a tener algo de dudas y no sé muy bien ¿cuál es más importante, o la Biblia o el libro del Mormón? Bueno, pues te voy a contestar. Mira, mormonito Pepito, verás, por supuesto es muchísimo más importante las Sagradas Escrituras, que son las que nos muestran el camino de salvación. El libro del Mormonoide sencillamente es una falsificación satánica, es una parodia de la Biblia. La ponen ellos al mismo nivel que la Biblia, que las Sagradas Escrituras, pero eso es absolutamente diabólico y falso, porque no tiene la misma autoridad la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles a la enseñanza de ese libro basura que llaman el libro del Mormón, que está repleta de errores, de mentiras, de fábulas. Y respecto a lo del Dios Padre, ya como he dicho, te he dicho, Pepito, el Padre, Jesús dijo que es mayor que todos. Y si dice que todos, no puede haber ningún otro Dios por encima del Padre Celestial. Eso es de puro sentido común. Eso que dicen los mormonoides, no, es que ahí Jesús solo se refería a los dioses de esta galaxia donde vivimos nosotros.
que es mayor que todos los dioses de esta galaxia. Bueno, eso es una soberana imbecilidad, una estupidez, una patraña que ellos han inventado, porque Jesús no dijo eso por ninguna parte, dijo que el Padre es mayor que todos, punto y pelota. O sea, y si dice que todos, es que no hay ningún otro Dios por encima de él. Que luego en el futuro, a ver, yo no niego que existirán dioses padres. O sea, hijos de Dios, cuando resucitemos, cuando entremos en el reino de los cielos, cuando estemos glorificados, claro que seremos padres. Padres de otros muchos hijos. Eso sí, yo eso no lo niego. Esto que quede claro. Yo no estoy negando que en el futuro habrá millones de dioses padres, ya que podremos engendrar hijos celestiales. Claro que sí, claro que seremos dioses padres. Pero solamente hay un Padre supremo. Un Padre supremo, que es el Padre, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queda claro? Por lo tanto, fíjate bien cómo engañan a la gente, mezclando cosas que sí, que pueden ser verdaderas, que son verdaderas con doctrinas falsas. Es como Satanás ha engañado a lo largo de la historia a millones de personas. Así es como engaña al mundo entero, mezclando la mentira con la verdad, la verdad con la mentira. Eso lo hizo Satanás, la serpiente, con Eva, en el jardín del Edén. Él dijo una mentira y luego dijo una verdad, ¿de acuerdo? Así es como engañan al mundo, mezclando verdad con mentira. Y yo no digo que el 100% de lo que enseñan los mormonoides sea falso. Claro que enseñan alguna que otra cosa que es verdadera. Claro que en el futuro habrá dioses padres, que tendremos hijos celestiales en el reino de los cielos. Yo también creo en el sexo celestial y creo que habrá familias celestiales de hijos de Dios que van a procrear hijos celestiales. Así de simple. Por lo tanto, pues claro que habrá dioses padres. Yo eso no lo niego. Lo que es una mentira del diablo es decir que el Padre no es el Dios supremo, que el Dios Padre no es el Dios supremo. No, eso que dicen los mormonoides, de que el Padre Celestial tiene otro Padre sobre él y a su vez tiene ese abuelo, ese abuelo, Dios abuelo, tiene otro padre sobre él, un tatarabuelo. O sea, eso es una patraña y es una soberana imbecilidad que es contrario a lo que enseñó Jesús. Jesús lo dijo bien claro, el Padre es mayor que todos, que todos. Y no se refería solamente a los dioses de esta galaxia, sino a los dioses de todo el universo, de todas las galaxias. Es mayor que todos, punto y pelota y punto y final. Lo que enseña esta secta diabólica de los mormonoides es mentira. Por eso yo te recomiendo y te exhorto que abandones esa iglesia falsa, esa religión falsa, que enseña esas doctrinas de demonios, además de otras muchas más, y creas en la verdadera enseñanza bíblica, en lo que creas en la Biblia, solamente en la Biblia. No es en el falso libro llamado Libro del Mormón, sino en la Biblia. Ahí tenemos la revelación completa en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, respecto a la pregunta que me has hecho de qué es más importante para mí, si el libro del mormonoide o la Biblia, pues evidentemente la Biblia. El libro del mormonoide es que para mí no tiene ni pizca de importancia, es pura basura, es una copia malísima de la Biblia, una parodia repleta de fábulas mentirosas y doctrinas de demonios, punto y pelota. Eso es el libro del mormón. Y la Biblia es realmente donde se encuentra la palabra de Dios, es la Biblia. En las Sagradas Escrituras, ahí está registrada y se encuentra la palabra de Dios. Y no en ningún otro libro, sea el libro del mormón o sea cualquier otro libro, que pretendan ponerlo al mismo nivel que la Biblia. Si alguien pretende poner un libro al mismo nivel que las Sagradas Escrituras, pues evidentemente es un enviado de Satanás. Está mintiendo y está predicando un falso evangelio. En la Biblia es donde se encuentra la palabra de Dios y la revelación que nosotros necesitamos conocer para adquirir la vida eterna. Se encuentra únicamente en la Biblia. A ver, Tito, realmente estoy empezando a escucharte con mucha atención y de pensar que he sido engañado en esta iglesia que llevo 5 años, pero es que tengo bastante miedo de dejar esa congregación porque la verdad es que me tratan muy bien allí, me sonríen, me ayudan, me tratan pues realmente bien en ese grupo y en mi iglesia y no sé muy bien qué hacer para salir, pero también tengo una duda bastante seria y es que tú estás diciendo que en el futuro podremos tener familias celestiales. Entonces, pero no me has dado ningún versículo, entonces tampoco quiero caer en un nuevo engaño. Y si tú me das ese versículo de que hay familias en los cielos,
pues empezaré a plantearme, porque así lo estoy sintiendo en mi corazón, no sé, dejar la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, porque estoy viendo que tú eres más bíblico que ellos. Vale, Pepito, mira, pon atención, escucha bien, porque lo que te voy a decir es muy importante. Mira, eso que te hacen ahí en ese grupo religioso, en esa religión falsa y diabólica que son los mormones, eso lo hace cualquier otra iglesia, cualquier otra religión. Eso lo hacen los paposos, lo hacen los evangelocos, lo hacen los testigos de Jehová, lo hacen los adventistas y también religiones no cristianas, como por ejemplo el Islam, etcétera. Tú perteneces a esa religión y siempre, pues lógicamente, te van a tratar bien, como si fueras uno más de la familia. Eso es de sentido común. Pero eso no significa que sea una religión verdadera, en absoluto. Ya he demostrado bien clarito en este debate que he tenido contigo que el mormonismo es una religión diabólica y falsa por excelencia. Predican espantosas doctrinas de demonios que son diametralmente lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñaron sus apóstoles. Y eso es lo que tienes que mirar para saber si una religión es falsa o es verdadera. Eso, la doctrina, la doctrina. No te dejes engañar, pues, por sentimentalismos, por cómo te traten en esa iglesia, en esa religión. No. Te pueden tratar estupendamente. Estupendamente. Pueden ser súper amables contigo. Pero eso no demuestra absolutamente nada. Es pura hipocresía. Es pura falsedad, hipocresía y amor fingido, como es una frase que aparece en la Biblia, la dijo el apóstol Pablo, amor fingido. Y eso es lo que ocurre en esta secta diabólica del mormonismo, de los testigos de Jehová, de los pentecostales, de los católicos, cualquier otra. Igual, siempre, siempre, siempre va a ser un amor fingido, es decir, falso. Falso, te van a tratar muy bien, muy amables contigo, mientras tú estés dentro de esa organización, de esa iglesia o secta, seas miembro de ellos, pues lógicamente te van a tratar bien. En el momento que tú les digas que quieres apartarte de ellos porque te has dado cuenta, has entendido que están enseñando doctrinas falsas, doctrinas de demonios, uy, ahí ya cómo va a cambiar la cosa. Allá te van a llamar de todo, te van a llamar apóstata, te van a decir que te vas a condenar si te vas de esa religión, de esa iglesia, es lo que te van a decir todas. No solo el maldito y asqueroso mormonismo, sino todas. Te van a decir eso. En el momento que discrepes de ellos, que te apartes de ellos y de sus doctrinas, se van a volver en contra tuya. Para que veas que es un falso amor. Es un amor fingido, falso, hipócrita. Es lo que se ve en el mormonismo y en cualquier otra religión, en cualquier otra iglesia. Bueno, luego me has dicho, Pepito, que tienes una duda y tal, porque yo he dicho que en el futuro sí que podremos tener familias celestiales, o sea, sexo celestial y tener una esposa o todas las que quieras, esposas celestiales, con las cuales podremos procrear. Bueno, ahí ya entramos en el tema del sexo celestial. ¿Dónde habla la Biblia del sexo celestial? Hombre, las relaciones sexuales, sean celestiales o sean terrenales, entran en la Biblia siempre, siempre dentro de la intimidad. Lógicamente la Biblia no te va a hablar de relaciones sexuales. ¿Cómo son las relaciones sexuales aquí en la tierra o en los cielos? Es de puro sentido común. La Biblia, ¿cómo va a hablar de eso? Entra dentro de la intimidad. Por ejemplo, hay un versículo de la epístola de Pablo a los Efesios donde habla de las familias, tanto las que hay en los cielos como las que hay en la tierra. Así lo dice. Toda familia que hay en los cielos y en la tierra. Lo dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Creo que es el capítulo 4 por ahí. Toda familia en los cielos y en la tierra. Creo que el versículo lo entiende hasta un crío de un pitufo de 4 años, ¿no? ¿Cuáles son las familias en la tierra? Pues las familias en la tierra, familias, padre, una madre, hijos, y habla de familias en los cielos también. Por lo tanto, significa también que en los cielos también hay seres celestiales que tienen familias. Están casados, tienen hijos celestiales, son familias en los cielos, así como hay familias en la tierra. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y para que exista una familia, ¿tiene que haber o no tiene que haber relación sexual? Pues claro que tiene que haber relación sexual.
El esposo tiene que tener relaciones sexuales con su esposa o con sus esposas, en caso de que sea polígamo, para poder tener descendencia, para poder tener hijos. Si no, no existen familias. Así de simple. Tiene que existir el sexo celestial. La Biblia, como es lógico, ya te he dicho, no va a mencionar jamás literalmente el sexo celestial, como tampoco menciona el sexo terrenal. No da detalles, de ninguna manera. No da detalles, pero es de pura lógica. Si hay familias celestiales es porque hay sexo celestial. Porque lo que es absolutamente ridículo y estúpido, escucha Pepito, es creer que cuando resucitemos los verdaderos cristianos vamos a estar castrados y vamos a ser eunucos castrados por toda la eternidad. Es decir, que vamos a resucitar con cuerpos incompletos, donde no tendremos órganos genitales, ni masculinos, ni tampoco femeninos. Las hermanas cuando resuciten, ¿qué van a resucitar? ¿Vamos a resucitar sin órganos genitales, sin órganos sexuales? Absolutamente ridículo, estúpido. Vamos a resucitar completos. Yo sí creo en el sexo celestial, creo que habrá familias celestiales. Por eso es que he dicho tantas veces que no el 100%, no todo lo que enseñan los mormonoides es mentira, es falso. Si todo fuera diabólico y falso, lo que enseña la secta esta satánica de los mormones, a ver, ¿tú crees que engañarían a alguien o no? No, no podrían engañar a nadie. Si el 100% de lo que enseñan fuera mentira, fuera falso, no engañarían absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para engañar? Pues eso lo ha hecho Satanás, como dije antes, siempre lo ha hecho el diablo a lo largo de la historia, mezclando la verdad con la mentira. Doctrinas que son verdaderas con doctrinas que son falsas. Y eso ocurre, por ejemplo, en la secta esta de los mormones. Mezclan cosas que son verdaderas, como por ejemplo el sexo celestial, las familias celestiales, lo mezclan con doctrinas que son absolutamente diabólicas, anticristianas, falsas, que es lo opuesto a lo que enseñó Jesús. Entonces, esto es muy importante, que todos lo entiendan, que todos se den cuenta de esto, cómo Satanás engaña al mundo, mezclando la verdad con la mentira. No todo lo que enseña la iglesia mormonoide es mentira, porque si no, no engañarían a nadie. Entonces, claramente la Biblia habla de familias celestiales, toda familia, dice Pablo, el apóstol, toda familia que hay en los cielos y en la tierra. Ahí lo dice. Habla de familias en los cielos, familias celestiales, igual que también hay familias terrenales aquí en la tierra. Entonces, darte versículos de sexo celestial, de familias celestiales, bueno, está ese versículo de Pablo donde habla de familias celestiales, pero respecto al sexo celestial, repito, es absolutamente imposible y de sentido común que la Biblia hable de detalles sexuales, de cómo son las relaciones sexuales en los cielos. Lógicamente serán infinitamente mejores, mucho mejores que las relaciones sexuales que se puedan tener aquí en la Tierra. El sexo celestial debe ser infinitamente mejor. Pero que te dé un versículo donde hable del sexo celestial la Biblia, pues no existe. No existe porque, repito, entra dentro de la intimidad. Es como si yo te pregunto, a ver, ¿dónde habla la Biblia de las relaciones sexuales que tenía el apóstol Pedro? Pedro estaba casado. Se habla de la suegra de Pedro en la Biblia. ¿Dónde habla de las relaciones sexuales que tenía Pedro con su esposa? A ver, dame un versículo. ¿Me lo vas a poder dar, sí o no? No. Y sin embargo, ¿verdad que Pedro seguramente tenía relaciones sexuales con su esposa? Pues claro que las tenía. Pero nadie te podrá dar jamás ni un solo versículo donde se hable de esas relaciones íntimas sexuales que tenía Pedro con su esposa. Pues exactamente lo mismo ocurre con el sexo celestial y las familias celestiales. Jamás nadie te va a poder dar un solo versículo donde se hable de cómo son las relaciones sexuales en los cielos. Porque es absolutamente ridículo, es absurdo, ya que entra dentro de la intimidad familiar. Entonces, si te estás planteando abandonar esa secta diabólica y falsa, que es estas pobres criaturas que se hacen llamar los santos de los últimos tiempos, los santos de los últimos días, la iglesia de los santos de los últimos días, pues yo te felicito que abandones esta religión falsa, diabólica, que enseña espantosas doctrinas de demonios, que eso no significa que todo lo que enseñen sea mentira, pero que enseñan espantosas doctrinas de demonios que afectan a nuestra salvación eterna. Como por ejemplo enseñar, como dicen ellos, que el Dios Padre no es el Dios supremo. Y atención, eso
es el primer conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Como dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 3. Primero, que te conozcan a ti, al Padre, como el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. ¿Qué significa eso? Porque el Padre es el Dios supremo, supremo, máximo. No hay otro Dios por encima de él. Eso es lo que significa el único Dios verdadero. Y el segundo conocimiento que tenemos que adquirir es creer que Jesús es el Mesías y el enviado del Padre Celestial. Y creer que Jesús es el Mesías es creer que él es el descendiente biológico carnal del rey David, a través, evidentemente, de la línea mesiánica paterna, a través del padre, es decir, a través de José. José era el hijo de David y Jesús era el hijo biológico de José. Si Jesús no hubiera sido el hijo biológico carnal de José, pues sería absolutamente imposible que Cristo fuera el verdadero Mesías, que Jesús hubiera sido el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Hombre. En fin, esto lo explico en varios de mis libros que he escrito y que están publicados en internet. Por lo tanto, esos son los dos conocimientos que tenemos que tener si quieres tener la vida eterna. Primero, creer que el Padre es el Dios supremo, no hay ningún otro Dios por encima de él. Y en segundo lugar, creer que Jesús es del linaje de David, el descendiente biológico y carnal del rey David. Es la única manera que puede calificar para ser el verdadero Mesías de Israel, siendo el descendiente biológico carnal del rey David a través de su padre humano José. Recordemos que Jesús tenía dos padres, su Padre Celestial, el Dios Padre, y su Padre humano, que era José, tal como dice repetidamente el Nuevo Testamento. Mira, te voy a leer, ya para terminar, te voy a leer el versículo de Pablo. Se encuentra en Efesios 3, es el capítulo 3, no el capítulo 4. Efesios 3, verso 15. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahí lo tenemos. Igual que hay familias en la tierra, hay familias en los cielos. Lo dijo el apóstol Pablo. Y evidentemente, para que haya familias en los cielos, tiene que existir sexo celestial para procrear. Si no, no podría haber familias en los cielos. Igual que en la tierra, si no hay sexo terrenal entre los seres terrestres, entre los humanos, pues no podría haber familias en la tierra. Vale, Tito, mientras te estaba escuchando, he dejado el libro del Mormón que tenía aquí delante, que era el libro que estaba usando para ganar este debate contigo y convencerte, pero viendo que tú me has convencido primero sobre que las visiones de José Smith fueron totalmente un engaño, he dejado el libro del Mormón y he abierto la Biblia. Y he buscado que efectivamente en Efesios 3:15, en la Reina Valera de 1960, dice efectivamente lo que tú dices, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Me estoy dando cuenta que eres una persona bíblica, que no mientes y bueno, pues también he escuchado acerca de cómo tratan en las iglesias y es verdad que hubo un hermano llamado Manolo y Manolo pues abandonó la iglesia de Jesucristo en los últimos días y empezaron todos a hablar muy mal de él. Entonces eso es el miedo que yo tengo al abandonar esta iglesia, que me puedan pues hablar mal de mí y manchar mi nombre. Pero yo realmente quiero conocer a Dios y quería preguntarte, o que me hicieses un pequeño resumen, ¿cómo es la naturaleza exactamente de Dios? Porque ahora estoy un poco confundido si es un dios, si son tres, si son varios dioses. Que me pudieses hacer un pequeño resumen. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Porque también estoy confundido en ese aspecto. Y si hay alguna iglesia donde yo me pueda congregar o que tengáis alguna iglesia online, bueno, que tú me puedas informar sobre esto. Y yo te lo agradezco mucho, Tito Martínez. Pues me alegro mucho, Pepito, porque hayas tomado esa decisión de abandonar esa religión diabólica, satánica, falsaria, engañadora, inventada por un sujeto que estaba controlado por Satanás, que se llamaba José Smith, y que fue engañado completamente por el diablo, suponiendo que tuvo alguna aparición sobrenatural, suponiendo, porque podría haber sido sencillamente un invento, una patraña inventada por él, suponiendo que ha tenido alguna experiencia sobrenatural, pues sin ninguna duda era de Satanás. Fue el mismísimo Satanás o algún ángel de Satanás quien se le apareció o se le aparecieron
diciendo que era el Dios Padre y que era Jesucristo. Y le enseñaron pues todas esas mentiras, esas patrañas, como por ejemplo enseñar que el Dios Padre no es el Dios supremo. Eso solamente el diablo lo podría enseñar, ya que es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús. Entonces la decisión que has tomado es muy importante. Ten por seguro que lógicamente, por supuesto que sí, van a hablar. Ya que te han dicho que te tratan tan bien en esa iglesia, en esa religión, pues no tengas la menor duda de que si te apartas de ellos te van a considerar un apóstata y van a hablar mal de ti, van a echar pestes de ti, eso te lo por seguro. Pero es el precio que tienes que pagar, y es el precio que tiene que pagar cualquier verdadero cristiano que salga de una iglesia, de una religión falsa, como por ejemplo esa, de los mormonoides o de los testigos de Jehová, de los católicos o de los evangelocos o lo de los adventistas del séptimo día. Ese es el precio que tienes que pagar. Que hablen mal de ti, que te injurien, que te calumnien por haber abandonado esa iglesia, esa religión diabólica y fraudulenta. Eso te va a ocurrir a ti como le puede ocurrir a cualquier otro verdadero cristiano que se arrepiente genuinamente y abandona esa religión falsa. Entonces, respecto a lo que tienes que hacer ahora, una vez que abandones esa religión diabólica, esa religión falsa, pues es creer lo que dijo Jesús. El conocimiento que tienes que tener para adquirir la vida eterna, y lo puedes leer en Juan 17:3, conocer que el Padre es el Dios supremo, no hay otro Dios como Él, no hay ningún otro Dios superior a Él, y Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el enviado del Padre Celestial. Y los mormonoides no creen, rechazan completamente que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, porque dicen que no es el descendiente biológico del rey David a través de la niña paterna, es decir, de la niña biológica de José. Dicen que no, que José no era su padre humano, por lo tanto están rechazando olímpicamente que Jesús sea el verdadero Mesías de Israel. Están rechazando en realidad los dos conocimientos, el del Padre como el Dios supremo y el de Jesús como el verdadero Mesías de Israel. Y si no se arrepienten, pues jamás van a tener la vida eterna, sino que se van a condenar. Ahí lo dijo Jesús, que la vida eterna consiste en tener ese conocimiento. Es bien simple de entender. Entonces, pues creer que el Padre es el Dios supremo, creer que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por el Padre, el verdadero Mesías de Israel, su descendiente biológico, el descendiente biológico del rey David, el descendiente carnal, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:3, el cual es del linaje de David según la carne. Del linaje, es decir, descendencia biológica, de David según la carne. La carne, está hablando de una descendencia carnal, biológica, y eso lo rechaza esta secta diabólica y falsa de los mormonoides. Pues eso es lo que tienes que creer para adquirir la vida eterna. Y después bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así de simple. Lo dijo Pedro en Hechos 2:38. Arrepentíos, que significa cambiar de mente, cambiar de mentalidad. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías. Hay que creer primero que Jesús es el Mesías, porque eso es lo que significa el nombre de Jesucristo. Jesús es el Mesías. En el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Te has de bautizar en agua y en el nombre del Señor Jesucristo. Solamente en el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el verdadero bautismo cristiano, para tener el perdón de los pecados. Y entonces recibirás el don del Espíritu Santo. Ahí lo dijo el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38. Eso es lo que tienes que hacer para ser salvo. Respecto a la pregunta que me haces de cómo es realmente la naturaleza de Dios, pues bueno, la Biblia es bien simple. La Biblia, Jesús nos enseñó que Dios es un Padre celestial. Siempre que Jesús nos habló de Dios, nos hablaba de Él como un Padre celestial, extraterrestre. El mayor Padre de todos, el mejor de todos los padres. Es un ser personal, es un Padre celestial. Y esa es la naturaleza de Dios, del Dios supremo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el segundo Dios. Es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Eso quien lo hacía era Jesús. El propio Jesús en su preexistencia divina. No era el Dios Padre quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, porque al Dios Padre nadie le vio jamás, lo dice la Biblia. El Dios Padre es el Dios invisible. Un día en el futuro sí, por supuesto, cuando estemos glorificados veremos al Dios Padre, dice la Biblia, le veremos
Los de limpio de corazón verán a Dios, dijo Jesús, por lo tanto el Dios Padre, claro que se puede ver también. Es un ser celestial, pero él nunca, nunca, nunca bajó la tierra ni se apareció a ningún ser humano aquí en la tierra. Quien lo hacía era el Señor Jesucristo. Este Señor Jehová, que se apareció a Abraham, se apareció a Moisés, se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén, etcétera, etcétera. Era Jesús. Y la naturaleza de Dios es esa, la naturaleza divina que habla el Nuevo Testamento, es la que también un día vamos a recibir los hijos de Dios, cuando seamos resucitados, cuando seamos glorificados a la venida gloriosa de Cristo. Vamos a recibir, a ser participantes también de esa naturaleza divina, como dijo el apóstol Pedro, que nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Una naturaleza divina que vamos a recibir cuando seamos transformados, cuando seamos glorificados, ¿de acuerdo? Y en la naturaleza divina que tienen el Dios Padre, que tienen el propio Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que tienen los ángeles en la Biblia también tienen la naturaleza divina, se les llama dioses, Elohim en hebreo, a los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque todos tienen la naturaleza divina, esa misma naturaleza divina que vamos a recibir también los verdaderos cristianos cuando resucitemos en el día final. ¿De acuerdo? Ya sabes lo que tienes que hacer para ser salvo. Abandona esa religión falsa, diabólica, que enseña espantosas doctrinas de demonios, como es el mormonismo. Arrepiéntete genuinamente de haber pertenecido a esa religión diabólica, de haber enseñado esas doctrinas de demonios, y bautízate, tú mismo hasta lo puedes hacer, tú mismo, bautízate en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y recibirás el don del Espíritu Santo. Lo dijo el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Es lo que tienes que hacer para ser salvo. Creer que el Padre es el Dios supremo y que Jesús es el Mesías de Israel y el Hijo de Dios, el descendiente biológico y carnal del rey David, a través, lógicamente, de la línea paterna, que es la línea mesiánica. La línea de David es la línea genealógica de José que encontramos en la Biblia, de la cual desciende Jesús según la carne. Eso es lo que tienes que creer para adquirir la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús. Creer que el Padre es el único Dios verdadero, el Dios supremo, y Jesús el Mesías de Israel, el enviado del Padre Celestial. Y respecto a la pregunta que me haces, si hay alguna iglesia donde te puedas congregar con otros hermanos, sí, lo puedes hacer cibernéticamente a través, por ejemplo, de nuestra escuela bíblica de Telegram. Ahí en Telegram tenemos nuestra escuela bíblica enoteísta, donde te puedes reunir con nosotros para charlar, para compartir la palabra de Dios, para aprender de la verdadera doctrina. Ahí vas donde nosotros en concreto nos congregamos. De momento, pues aquí, por ejemplo, en España, pues no tenemos ninguna iglesia, no tenemos locales ni nada. Tenemos una iglesia, eso sí, en Houston, en Texas, en Estados Unidos, la iglesia del Padre y del Hijo, que así ese es el nombre de nuestra iglesia, la iglesia del Padre y del Hijo, ese es el verdadero nombre de la iglesia de Dios. Y en Houston ahí tenemos una congregación que está pastoreada por el hermano José. De momento creo que es la única que tenemos ahí en Estados Unidos. Y ya te digo, nosotros generalmente nos reunimos a través de Telegram, a través de la aplicación esta del teléfono, de Telegram. Tenemos también un grupo de WhatsApp, pero bueno, generalmente las escuelas bíblicas las hacemos en nuestro grupo de Telegram. Así que te invito a que te unas a nosotros, te reúnas con nosotros para estudiar las Sagradas Escrituras y aprendas más de la verdadera doctrina. Algo que no lo vas a conseguir, no lo vas a hacer jamás en esa religión diabólica, fraudulenta, satánica, a la que, pues eso, has pertenecido durante varios años y que se hacen llamar falsamente los santos de los últimos días. Ni son santos de los últimos días, ni son verdaderos cristianos. Sencillamente son pobres criaturas que han sido engañados por Satanás, como ya te he demostrado bien clarito en esta conversación. Vale, Tito, yo vine a ti con una intención y me voy con otra. Voy a ser valiente y voy a empezar a creer lo que tú me has dicho, ya que le veo mucho más sentido y encima me lo has demostrado con la Biblia, que Dios Padre es el mayor que todos, y voy a empezar a amarle y voy a empezar a seguir a su Hijo Jesucristo y voy a abandonar esta iglesia de Jesucristo de los últimos días, la iglesia del Mormón. Voy a abandonarla
y voy a entrar en la escuela bíblica de Telegram, ya que agradezco muchísimo tu invitación, agradezco también tu paciencia para enseñarme, para explicarme, y bueno, no tengo ya mucho más que decir. Ha sido realmente un placer, me he quedado en shock y espero haber tomado pues la decisión correcta y congregarme contigo, con otras personas, con otros cristianos y bueno, y dejar de creer pues en José Smith, en el libro del Mormón, en las visiones o hipotéticas visiones que tuvo José Smith y bueno, dejar de creer que existen dioses superiores a Dios Padre, en otras galaxias, en otros universos, o que yo mismo puedo convertirme en un todopoderoso Dios supremo, ya que entiendo que eso es una mentira de Satanás, parecido a lo que le dijo a Eva de que si coméis del fruto podéis llegar a ser dioses. Entonces, yo te agradezco de corazón pues tu tiempo conmigo y bueno, espero algún día poder conocerte y gracias de verdad, de corazón. Voy a empezar a estudiar la Biblia, a escudriñarla, a subrayarla y a creer solamente en lo que dice la Biblia y no fijarme ya más en otros libros o en otras personas, sino solo todo lo que sea lo mayormente lo bíblico, ¿no? Los versículos. Así que te lo agradezco, Tito Martínez. Y nada, bueno, estamos en contacto. Yo sé que tú atiendes en el móvil sin problemas o en tu email, que tú estás abierto a hablar siempre, a debatir y a enseñar. Así que te lo agradezco mucho. Bueno, me despido porque tengo cosas que hacer y te lo agradezco y ahora inmediatamente ya voy a salirme de esta religión llamada los mormones, voy a salirme de allí y voy a empezar a creer, bueno, lo que tú me has explicado y lo que tú me has dicho. Gracias de verdad de corazón. Cuídate mucho, Tito, y pasa un gran día. Pues, Pepito, es la decisión más importante que vas a tomar en toda tu existencia. Creer lo que enseñó Jesús, lo que dijo Jesús, que el Padre es el Dios supremo, es mayor que todos, no hay ningún otro Dios por encima de él. Eso es diametralmente lo contrario de lo que enseña esa iglesia diabólica y falsa de la cual pues has tomado la decisión de abandonar, de salir. Me alegro muchísimo, te felicito y ahora lo que tienes que hacer, pues como ya te he dicho en mi anterior audio, es bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y luego ya si te quieres reunir con alguien, pues te recomiendo que te reúnas con nosotros en nuestra escuela bíblica enoteísta de Telegram, donde vas a conocer ahí, vas a aprender de la verdadera doctrina, vas a conocer a otros hermanos de otros países para ser edificado en la fe. Antes de terminar, bueno, también quiero aclarar un poquito, ya que he mencionado nuestra escuela bíblica enoteísta. Entonces, Pepito, pues eso, una vez que hayas salido de esa iglesia, de esa religión falsa, satánica, 100%, pues ya sabes, ya te lo he explicado, toma la decisión de bautizarte en agua por inmersión. Qué bien lo puedes hacer en una bañera, en una piscina, en un río, en el mar, allí donde hay agua. Te bautizas en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, como dice Pedro, el apóstol Pedro. Y recibirás el don del Espíritu Santo. Ese es el primer paso que has de dar para andar por este camino cuya meta pues es la vida eterna, alcanzar la vida eterna.